Pensé que una broma no haría daño. Hasta que mi mejor amigo decidió dejar a su esposa por mi novia y nuestra familia nos excluyó. Todo empezó hace unos 2 años en San Francisco, una ciudad que siempre había soñado como el lugar perfecto para construir mi vida. Tenía una novia increíble, Laura, y un mejor amigo desde la universidad, Carlos. Éramos inseparables, como hermanos, y todo parecía ir sobre ruedas. Después de graduarnos, Laura y yo decidimos mudarnos juntos a un pequeño apartamento en el distrito de Mission. Estábamos emocionados por empezar nuestra vida juntos, y Carlos también había encontrado un buen trabajo en una startup tecnológica. La vida era buena, las noches de fin de semana estaban llenas de cenas con amigos, salidas a conciertos y largas charlas sobre el futuro. Un día, estábamos en una fiesta en casa de un amigo común. El ambiente estaba relajado y todos parecían divertirse. En un momento dado, alguien comenzó a contar anécdotas graciosas de la universidad, y la conversación se desvió hacia nuestras relaciones actuales. En un impulso, y tal vez un poco influenciado por algunas copas de vino, hice una broma sobre cómo, si alguna vez las cosas se ponían difíciles, Laura y yo podríamos callar la boda y seguir siendo amigos. No pensé mucho en ello en ese momento, solo quería aligerar el ambiente. Pero lo que no sabía era que Carlos había escuchado todo. Al día siguiente, todo cambió. Carlos empezó a actuar de manera extraña, evitando mis llamadas y mensajes. Pensé que tal vez había tenido una resaca, pero la semana siguiente, lo vi saliendo de su casa en el vecindario de Richmond con una expresión seria. Un viernes por la noche, recibí una llamada de mi madre. Estaba visiblemente angustiada y me dijo que había hablado con Carlos. Al principio, no entendía bien qué pasaba, pero él le confesó que había decidido dejar a su esposa, Laura, y que quería estar conmigo. Todo sucedió tan rápido que me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Carlos dejando a su esposa por mí? No tenía idea de que había algo entre nosotros. Intenté calmar a mi madre y a Laura, explicándoles que todo era un malentendido y que mi comentario en la fiesta no tenía ninguna intención seria. Pero Carlos estaba convencido de sus sentimientos y no quería escuchar razones. Al principio, pensé que sería solo una fase, pero con el tiempo, su comportamiento no cambió. Empezó a pasar más tiempo en mi apartamento, invadiendo nuestro espacio personal y causando tensiones entre Laura y él. La situación empeoró cuando mi hermana, que siempre había sido cercana a Carlos, tomó su lado sin cuestionarlo. Nuestra familia comenzó a dividirse. Mis padres defendían a Carlos, creyendo que él había encontrado el amor verdadero conmigo, mientras que Laura se sentía traicionada y confundida. Yo trataba de mediar, pero parecía que cada intento solo empeoraba las cosas. Un día, Laura decidió que ya no podía soportar la situación y me pidió que termináramos la relación. Estaba devastado, no solo por la pérdida de Laura, sino también por cómo la familia se había puesto en contra de nosotros. Carlos, por su parte, seguía insistiendo en que Laura ya no era lo que quería y que yo era la persona con la que quería estar. Lo más doloroso fue ver cómo nuestra familia, que siempre había sido un pilar de apoyo, se dividió y empezó a juzgar sin conocer toda la verdad. Mi madre dejó de verme para pasar tiempo con Carlos, mi hermana se distanció de mí, y mis padres comenzaron a insinuar que Laura y yo no éramos una buena pareja. No sé cómo llegué a este punto, pero aquí estoy, tratando de entender que salió mal. Todo comenzó con una simple broma, una que nunca pensé que tendría consecuencias tan graves. Ahora, me encuentro solo, sin el apoyo de mi familia y sin la persona que amaba. Después de que Laura terminara la relación, la vida se volvió un torbellino de emociones y tensiones. No solo había perdido a la persona que amaba, sino que también me encontraba en medio de una guerra familiar que nunca imaginé. Cada vez que intentaba hablar con mis padres o con mi hermana, me encontraba con miradas de desaprobación o comentarios pasivo-agresivos sobre Laura y yo. Unos días después de la ruptura, decidí confrontar a Carlos directamente. Pensé que, tal vez, podríamos aclarar las cosas como amigo. Organizamos encontrarnos en un café en el centro de San Francisco, un lugar neutral donde podríamos hablar sin interrupciones. Sin embargo, la reunión no fue como esperaba. Carlos llegó visiblemente alterado, con los ojos enrojecidos y una expresión de determinación en su rostro. «Necesito que entiendas que esto es lo que realmente quiero», dijo sin preámbulo. «No puedo seguir viviendo una mentira. Te amo a ti, no a Laura». Sus palabras resonaron en mi cabeza, y sentí una mezcla de incredulidad y dolor. Traté de explicarle que una broma no era suficiente para desencadenar sentimientos genuinos, pero él estaba convencido de sus emociones. «Puede que pienses que fue solo una broma, pero para mí significó algo más profundo», replicó Carlos. «Desde esa noche en la fiesta, no he podido sacarte de mi mente. Es como si mi corazón supiera algo que mi mente no quiere aceptar». Intenté razonar con él, sugiriendo que buscara ayuda profesional para entender mejor sus sentimientos. Pero Carlos no quería escuchar razones. «No necesito terapia para saber lo que siento. Solo quiero estar contigo». La situación se volvió insostenible cuando comencé a notar que Carlos empezaba a pasar más tiempo en mi apartamento. Al principio,
Pensé que solo buscaba apoyo emocional tras la ruptura con Laura, pero pronto me di cuenta de que sus intenciones iban más allá de la amistad. Las noches en las que solía estar solo con Laura se convirtieron en cenas interminables con Carlos, donde él intentaba seducirme con conversaciones íntimas y miradas cargadas de significado. Laura, al enterarse de esto, estaba devastada. Me llamó una noche llorando, diciéndome que me amaba y que no quería perderme por culpa de una broma tonta y las acciones de Carlos. Me sentía aún más culpable, pero no sabía cómo manejar la situación sin empeorar las cosas. Decidí que necesitábamos un tiempo separados para pensar y evaluar lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, la división familiar se profundizaba. Mi hermana comenzó a cuestionar mi juicio y a cuestionar la solidez de mi relación con Laura. No te mereces a alguien que no puede mantener una relación estable, me dijo en una conversación tensa. Mis padres, por otro lado, se alinearon completamente con Carlos, creyendo que había encontrado al compañero perfecto en mí, sin darse cuenta de que yo estaba siendo manipulado emocionalmente. Un fin de semana, intenté organizar una reunión familiar para intentar mediar y resolver los malentendidos. Invitamos a todos a una barbacoa en el patio trasero de mi casa en San Francisco, esperando que el ambiente relajado ayudara a aliviar las tensiones. Sin embargo, la reunión se convirtió rápidamente en un campo de batalla verbal. Mi madre, siempre una persona cálida y amorosa, sorprendió a todos al tomar partido por Carlos. Hijo, sabes que Laura no es la mejor opción para ti. Tú mereces estar con alguien que realmente te valore y te entienda. Mi hermana, que había sido cercana a Carlos desde la infancia, añadió, he visto cómo Carlos se ha transformado desde que está contigo. Realmente te hace feliz, y eso es lo que importa. Laura, quien asistió a la barbacoa para tratar de mediar, estaba en silencio, observando cómo la situación se desmoronaba. Sentí una punzada de desesperación al ver a mi madre y a mi hermana defender a Carlos sin comprender lo que realmente estaba sucediendo. Quise intervenir, pero las palabras parecían no fluir. En cambio, me quedé allí, sintiendo que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba frente a mis ojos. Después de la barbacoa, las cosas no mejoraron. Carlos comenzó a insinuar que quería mudarse conmigo permanentemente, insinuando que Laura ya no tenía lugar en mi vida. Me encontraba cada vez más aislado, sin el apoyo de mi familia y con una relación que se volvía más tóxica día a día. Decidí que tenía que tomar una decisión drástica. No podía permitir que Carlos destruyera mi vida y mi relación con Laura. Sabía que tenía que poner límites claros, aunque eso significara enfrentar la desaprobación de mi familia. Tomé una noche para hablar con Carlos, esta vez de manera firme. Escucha, Carlos. No puedo seguir así. No puedes obligarme a sentir lo que no siento. Te aprecio como amigo, pero esto tiene que terminar. Carlos me miró con una mezcla de tristeza y rabia. No me dejas otra opción, amigo. Si no estás conmigo, entonces no tienes sentido vivir. Me sentí aterrorizado. No era solo una cuestión de amistad ahora, estaba ante una amenaza real. Recordé las noches tranquilas con Laura y su apoyo incondicional, y me di cuenta de que tenía que luchar por lo que realmente quería, incluso si eso significaba perder a mi familia en el proceso. Decidí buscar ayuda profesional. Consulté a un terapeuta para entender mejor la situación y encontrar formas de manejarla. En las sesiones, me di cuenta de que mi relación con Carlos había sido más cercana de lo que pensaba, y que tal vez había descuidado algunas señales de alerta a lo largo de los años. Sin embargo, también entendí que no era responsable de los sentimientos de Carlos y que tenía derecho a proteger mi bienestar y el de Laura. Con el tiempo, comencé a distanciarme de Carlos, dejando claro que nuestra amistad había terminado. Este movimiento solo exacerbó la tensión familiar. Mis padres me confrontaron, diciendo que estaba arruinando mi vida por una mujer que no podía verlo como merecedor. Mi hermana, herida por sentir que debía elegir entre mí y Carlos, decidió alejarse completamente. En medio de todo esto, Laura y yo decidimos mudarnos a Seattle, esperando empezar de nuevo lejos de las tensiones de San Francisco y de mi familia. Fue una decisión difícil, dejando atrás a quienes pensaba que me amaban y confiaban en mí. Pero sabíamos que era lo mejor para nuestra salud mental y para reconstruir nuestra relación sin las influencias tóxicas que nos rodeaban. Seattle nos ofreció un nuevo comienzo. Encontramos un pequeño apartamento cerca de Capitol Hill, un vecindario vibrante y lleno de vida. Laura consiguió un trabajo en una clínica local, y yo comencé a trabajar como consultor independiente. Por un tiempo, todo parecía mejorar. Las caminatas por el parque, las cenas juntos y las noches tranquilas sin conflictos familiares nos dieron un respiro muy necesario. Sin embargo, el pasado siempre tiene una forma de perseguirte. Unos meses después de mudarnos, recibí una llamada inesperada de mi madre. Quería hablar conmigo, y aunque dudé en contestar, sabía que tenía que enfrentar la situación. Acordamos encontrarnos en un café en Portland, esperando resolver las diferencias y tal vez sanar las heridas. Cuando llegué al café, me encontré con mi madre sentada sola en una mesa, luciendo visiblemente agotada. Nos saludamos con un abrazo tenso, y sin más preámbulos, ella empezó a hablar.
Quiero disculparme por todo lo que pasó en San Francisco, dijo con la voz entrecortada. No entiendo por qué apoyaste a Carlos cuando claramente estaba haciendo lo que él quería. Perdóname por no haberte defendido cuando realmente lo necesitabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una grieta en la muralla que nos había separado. Me di cuenta de que a pesar de todo el dolor y la traición, aún había espacio para la reconciliación. Yo también lo siento, mamá, respondí sinceramente. No sabía cómo manejar la situación y me equivoqué al confiar tanto en Carlos. Solo quiero que podamos sanar y dejar atrás todo esto. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y confesiones dolorosas. Pero al final, hubo un entendimiento mutuo. Acordamos que necesitaríamos tiempo para reconstruir nuestra relación y superar el daño causado por las acciones de Carlos. Al regresar a Seattle, me sentí aliviado pero aún cauteloso. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, pero al menos había un rayo de esperanza. Laura y yo nos aferramos a nuestra relación, decididos a no dejar que el pasado dictara nuestro futuro. A pesar de los esfuerzos por empezar de nuevo, la sombra de Carlos seguía presente. Sus intentos de contactarme y las habladurías en la ciudad mantenían viva la tensión. Sin embargo, con el apoyo de Laura y mi compromiso con nuestra relación, comencé a sentirme más fuerte y capaz de enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Después de la tensa reunión con mi madre en Portland, sentí que finalmente había una luz al final del túnel. Laura y yo estábamos comprometidos a reconstruir nuestra relación, y con suerte, reparar los lazos rotos con mi familia. Sin embargo, la calma fue solo temporal. La sombra de Carlos seguía persiguiéndonos, y las tensiones no habían desaparecido por completo. Un día, mientras trabajaba desde casa, recibí un mensaje de texto de mi hermana. Decía que quería hablar y que era importante. Sentí un nudo en el estómago al ver su nombre en la pantalla. Después de varios intentos fallidos de contactarla, finalmente acordamos encontrarnos en un café en el centro de Seattle. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia el lugar acordado, preguntándome qué podría haber sucedido. Cuando llegué, mi hermana ya estaba sentada en una mesa, mirando nerviosamente por la ventana. Me saludó con una sonrisa forzada y pedí sentarme. Después de unos minutos de silencio incómodo, ella comenzó a hablar. Necesito disculparme por todo lo que ha pasado, dijo finalmente. Sé que apoyaste a Carlos y eso te ha causado mucho dolor. No sabía cómo manejarlo y lo siento mucho. Me sorprendió escuchar sus palabras. Nunca imaginé que mi hermana también estaba sufriendo por la situación. Gracias, lo aprecio, respondí sinceramente. Yo también siento mucho cómo han salido las cosas. Ella asintió, y por un momento, pensé que podríamos empezar a sanar nuestras heridas. Pero antes de que pudiera continuar la conversación, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Laura. Decidí contestar rápidamente, esperando que la llamada trajera buenas noticias. Hola, cariño, saludó Laura con una voz temblorosa. Necesitamos hablar. Mi corazón se hundió al escuchar su tono preocupado. ¿Qué pasa, Laura? ¿Estás bien? Estoy bien, pero hay algo que necesito contarte, respondió ella. He estado hablando con mi terapeuta y creo que necesito un poco más de tiempo para procesar todo lo que ha pasado. No quiero que nuestra relación sufra más por esto. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aliviado porque ella estaba buscando ayuda para manejar la situación, pero triste porque significaba que aún había problemas por resolver. Entiendo, Laura. Estoy aquí para ti, lo que necesites. Colgué y miré a mi hermana, que me observaba con preocupación. Parece que las cosas están más complicadas de lo que pensaba, le dije. Ella suspiró y tomó mi mano. No estás solo en esto. Ambos estamos pasando por momentos difíciles. Quizás deberíamos buscar ayuda juntos, como una familia. La idea de buscar terapia familiar me pareció sensata. Sabía que necesitábamos ayuda profesional para entender y superar el dolor y la confusión que nos envolvía. Decidimos programar algunas sesiones con un terapeuta local, esperando que eso nos ayudara a comunicarnos mejor y a sanar nuestras heridas. Mientras tanto, Carlos seguía intentando contactarme. Sus mensajes se volvieron más persistentes y, a veces, amenazantes. No puedes ignorarme para siempre. Necesito que me escuches y entiendas mis sentimientos. Decidí bloquear su número por un tiempo, necesitando espacio para concentrarme en mi relación con Laura y en la terapia familiar. Sin embargo, sabía que esto no resolvería el problema a largo plazo. La situación seguía siendo tensa y el ambiente en Seattle estaba lejos de ser tranquilo. Unos días después de nuestra primera sesión de terapia familiar, recibí una llamada inesperada de mi padre. Me pidió que viniera a visitarlo en Chicago, alegando que había algo importante que necesitaba discutir. Aunque me sentía reticente, decidí aceptar la invitación, pensando que tal vez él también quería reconciliarse. El vuelo a Chicago fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar al aeropuerto, me encontré con mi padre esperándome con una expresión seria. Nos saludamos con un abrazo tenso y nos dirigimos a su auto para ir a su casa. Durante el trayecto, mi padre comenzó a hablar.
Hijo, he estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado. Creo que he cometido errores al apoyar a Carlos sin considerar cómo te afectaría a ti y a Laura. Me sorprendió escuchar sus palabras. Era el primer paso hacia la reconciliación que habíamos estado esperando. Gracias, papá. Significa mucho para mí que reconozcas eso. Continuó, he estado pensando en cómo podemos sanar como familia. Quiero que sepas que siempre te he apoyado, pero también entiendo que necesito respetar tus decisiones y tu relación con Laura. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Era un momento de alivio y gratitud, sabiendo que al menos uno de mis padres estaba dispuesto a cambiar y a apoyarme. Papá, también quiero pedirte disculpas por no haber podido manejar mejor esta situación. Estoy dispuesto a trabajar juntos para reconstruir nuestra relación. Llegamos a su casa y nos sentamos en la sala de estar, donde tuvimos una conversación larga y sincera sobre los malentendidos, las emociones heridas y la necesidad de avanzar juntos. Fue un primer paso crucial hacia la reconciliación, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Al regresar a Seattle, me sentí más esperanzado. Con el apoyo de mi padre y el compromiso de mi hermana, empezamos a ver señales de mejora en nuestra dinámica familiar. Las sesiones de terapia nos ayudaron a comunicarnos mejor y a entender las perspectivas de cada uno. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una tarde, mientras Laura y yo caminábamos por el parque cerca de nuestro apartamento, vimos a Carlos acercándose. Su presencia me llenó de tensión y preocupación. Decidimos mantenernos alejados, pero él nos observó con una mirada de resentimiento. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz cargada de emociones. Laura me miró con preocupación. Creo que deberíamos ignorarlo por ahora. Asentí, pero sabía que no podríamos evitarlo para siempre. La situación con Carlos estaba lejos de resolverse, y sus acciones continuaban poniendo a prueba nuestra relación y la sanación familiar. Esa noche, Laura y yo hablamos extensamente sobre cómo manejar la presencia de Carlos en nuestras vidas. Decidimos que, para proteger nuestra relación y nuestro bienestar emocional, necesitábamos establecer límites claros. Nos comprometimos a apoyarnos mutuamente y a no dejar que las acciones de Carlos nos afectaran más de lo necesario. Con el tiempo, logramos encontrar un equilibrio. Carlos eventualmente se mudó a otra ciudad, buscando espacio para él mismo y tratando de encontrar su propio camino. Aunque nunca recuperó su lugar en nuestra familia, la distancia física ayudó a disminuir las tensiones. Nuestra relación con mi familia también continuó mejorando. Las sesiones de terapia y las conversaciones sinceras permitieron que cada uno de nosotros entendiera mejor las emociones y las motivaciones de los demás. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, y aunque algunas cicatrices permanecieron, aprendimos a convivir y a apoyarnos nuevamente. Laura y yo nos consolidamos como pareja, más fuertes y unidos que nunca. Decidimos finalmente comprometernos formalmente, celebrando una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares que aún estaban dispuestos a apoyarnos. Fue un momento de alegría y esperanza, simbolizando nuestro compromiso de enfrentar juntos cualquier desafío que la vida nos presentara. A medida que pasaba el tiempo, construimos una vida feliz y estable en Seattle. Confiábamos en que habíamos superado las pruebas más difíciles y estábamos listos para enfrentar un futuro lleno de amor y comprensión. La experiencia nos enseñó la importancia de la comunicación, la paciencia y el perdón, valores que ahora formaban la base de nuestra relación. Con el paso de los meses, Laura y yo logramos establecer una rutina estable en Seattle. La distancia física de San Francisco nos permitió respirar y centrarnos en reconstruir nuestra relación sin las constantes interrupciones de Carlos y las tensiones familiares. Cada día era una oportunidad para sanar y fortalecer nuestro vínculo, y poco a poco, las heridas comenzaron a cerrarse. Las sesiones de terapia familiar resultaron ser un pilar fundamental en nuestro proceso de sanación. Mis padres y mi hermana asistían regularmente, y aunque al principio las conversaciones eran incómodas y cargadas de resentimiento, con el tiempo logramos abrirnos y comprender las emociones y motivaciones de cada uno. Mi madre, en particular, mostró un cambio significativo. Reconoció su error al apoyar a Carlos sin considerar las consecuencias para mí y Laura, y se comprometió a ser más comprensiva y respetuosa con nuestras decisiones. Mi hermana también comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Comprendió que su lealtad hacia Carlos había nublado su juicio y que había contribuido a la división familiar. Con el tiempo, empezó a reconectar conmigo, y nuestras conversaciones se volvieron más sinceras y abiertas. La reconciliación no fue instantánea, pero cada pequeño paso hacia adelante fue un signo de esperanza. Mientras tanto, Carlos seguía intentando reconectar, enviándome mensajes y llamadas persistentes. Sin embargo, Laura y yo habíamos establecido límites claros. Decidimos que lo mejor para nuestra salud mental era mantener una distancia estricta, evitando cualquier tipo de contacto que pudiera reabrir viejas heridas. Con el apoyo de Laura, logré bloquear sus números y minimizar su presencia en nuestras vidas. Un día, recibí una carta de Carlos. Era una disculpa sincera, donde reconocía sus errores y expresaba su deseo de buscar ayuda profesional para manejar sus sentimientos. Aunque las palabras de Carlos no podían deshacer el daño causado,
aprecié su sinceridad y tomé la decisión de dejarlo ir. Comprendí que su recuperación dependía de su propio compromiso y que yo debía enfocarme en mi bienestar y en el de Laura. Con el tiempo, la presencia de Carlos dejó de ser una sombra constante en nuestras vidas. Aunque nunca recuperó su lugar en nuestra familia, la distancia y el tiempo ayudaron a disminuir las tensiones. Laura y yo nos enfocamos en construir una vida juntos, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. Un año después de la tormentosa situación, Laura y yo decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación, nos comprometimos formalmente. Organizamos una pequeña ceremonia en la playa, rodeados de amigos cercanos y familiares que aún nos apoyaban. Fue un momento de alegría pura, simbolizando no solo nuestro amor, sino también nuestra resiliencia y capacidad para superar adversidades juntos. La ceremonia fue simple pero significativa. Las olas del mar rompían suavemente a nuestros pies mientras intercambiábamos votos sinceros, prometiendo estar el uno para el otro en los buenos y malos momentos. La puesta de sol pintaba el cielo con tonos dorados y anaranjados, creando un ambiente mágico que reflejaba la esperanza y el amor que sentíamos. Después de la ceremonia, organizamos una pequeña recepción en un restaurante local. Algunos miembros de la familia asistieron, y fue reconfortante ver cómo, poco a poco, estábamos reconstruyendo los lazos familiares. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó y expresó su orgullo por cómo habíamos manejado la situación. Mi hermana también asistió, mostrando su apoyo y compromiso para mantener una relación más fuerte y saludable conmigo. A medida que avanzábamos hacia nuestra boda oficial, Laura y yo nos centramos en nuestros sueños y metas compartidas. Compramos una casa en un vecindario tranquilo de Seattle, donde cada habitación reflejaba nuestra personalidad y amor. Decoramos el hogar con recuerdos de nuestro tiempo juntos, creando un espacio donde podíamos relajarnos y disfrutar de la compañía mutua sin las interferencias del pasado. Nuestro compromiso nos unió aún más, y cada día sentíamos que estábamos construyendo algo hermoso y duradero. La experiencia nos enseñó la importancia de la comunicación abierta, el respeto mutuo y la paciencia. Aprendimos a enfrentar los desafíos juntos, apoyándonos en cada paso y celebrando nuestras victorias, grandes y pequeñas. Sin embargo, la vida siempre tiene una forma de sorprendernos. Unos meses antes de nuestra boda, recibimos la noticia de que mi hermana estaba esperando su primer hijo. Aunque estaba emocionado por ella, también me recordó cuánto habíamos pasado como familia y cómo habíamos logrado superar las dificultades juntos. La llegada del nuevo miembro de la familia fue un símbolo de renovación y esperanza, un recordatorio de que, a pesar de los conflictos y las heridas, el amor y la unidad podían prevalecer. La boda fue un evento lleno de amor y alegría. Rodeados de nuestros seres queridos, intercambiamos votos frente al mar, celebrando no solo nuestra unión, sino también la resiliencia y la capacidad de nuestra familia para sanar y crecer. Fue un momento culminante de nuestro viaje, una celebración de todo lo que habíamos superado y de todo lo que estábamos por construir juntos. Después de la boda, nos mudamos a nuestra nueva casa, listos para empezar una nueva etapa de nuestras vidas. El pasado quedó atrás, y aunque las cicatrices permanecieron, se convirtieron en recordatorios de nuestra fortaleza y determinación. Laura y yo nos comprometimos a seguir creciendo juntos, enfrentando cada desafío con amor y comprensión.